Ahí está. Un gusto verles, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos para aprender su palabra y conocerle a Él más, ¿verdad? El tema que hoy nos toca estudiar es el tema número 9 de la serie Aprendiendo en Parábolas. La parábola que vamos a ver el día de hoy es la parábola del rico insensato. Y yo le invito a que pueda cerrar conmigo sus ojos un momento para hacer una breve oración. Amado Señor, en esta noche nos acercamos a ti nuevamente, sabiendo que tú estás atento a nuestras vidas, que tú nos conoces, que tú nos miras con amor, Señor. Y nos acercamos rogando tu ayuda para que tú hables a nuestro corazón, para que tú nos muestres tu voluntad, para que tú nos permitas ser moldeados y transformados al carácter de Cristo, que es el propósito por el cual estamos aquí. Y yo te pido que tú me ayudes a hablar tu palabra, Señor, con sabiduría y como conviene, Señor. Te doy gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La parábola del rico insensato está en Lucas, el capítulo 12, del versículo 13 al versículo 21. Pero esta parábola, a diferencia de las demás parábolas, podríamos decir que no estaba programada en el calendario del Señor. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, pero esta parábola tiene un contexto muy amplio, muy amplio. Capítulos atrás y capítulos adelante, el Señor Jesús está enseñando, está hablándole a los discípulos, a las multitudes, a las personas que están cerca de Él, y es enseñanza tras enseñanza. Y en el capítulo 11, en los últimos versos del capítulo 11, perdón, Jesús está hablándole a los fariseos y a los intérpretes de la ley de una manera muy clara y muy fuerte. Les llama hipócritas, les llama de muchas maneras. Los últimos versículos del capítulo 11. Jesús amonestó a los fariseos por preocuparse más por las apariencias que por la sinceridad del corazón. Los fariseos y los intérpretes de la ley amaban el ser vistos por los hombres, el tener una apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Los fariseos se incomodaban con las enseñanzas y las verdades que Jesús les hablaba y buscaban una manera de hacerle tropezar, ¿no? Eso lo podemos ver en varias ocasiones. Y Jesús también les habla a sus discípulos sobre cuidarse de la hipocresía de los fariseos, para que no los dominara tampoco a ellos, ¿no? Les enseñaba que no debían temer a los que podían matar el cuerpo, pero debían temer a Dios, quien podía arrojar el alma al infierno. Les enseñaba que no debían tener temor del diario vivir, porque Dios cuidaba de ellos. Y en el capítulo 12, en el versículo 1, vemos que Jesús dice, el versículo 1 del capítulo 12, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, ¿no? A Jesús lo escuchaban multitudes, millares de personas. Era enorme la cantidad de gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús. Y en sus diferentes formas en las que Jesús enseñaba, pone de manifiesto en los versículos primeros del capítulo 12, eleva su enseñanza y lo pone en una esfera espiritual un poco más palpable. Y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 12, y dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de ¿quién? De los ángeles de Dios. Ahora está hablando Jesús de los ángeles. En el versículo 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado
delante de los ángeles de Dios. Entonces Jesús está teniendo una enseñanza muy profunda, una enseñanza que que tiene la intención de que los que lo escuchan pongan su mirada en las cosas espirituales, que levanten sus ojos de la tierra y lo pongan en el cielo, en las cosas eternas. Y Pablo lo expresó de esta manera en 2 Corintios 4:18. Dice Pablo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Jesús está llamando la atención de los que lo escuchan para poner su mirada en las cosas eternas, no en las cosas temporales. Verso tras verso podemos ver que Jesús está hablando de una forma y de otra para llamar la atención de los que lo escuchan, para que pongan su mirada en el cielo. Y de repente, en medio de la enseñanza de Jesús, se levanta una persona, se levanta un hombre que lo interrumpe para hacerle una petición que no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando. Jesús estaba hablando de cosas espirituales, de cosas eternas, de cosas que iban a lo profundo del corazón. Y entonces se levanta un hombre para hacerle una petición que no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba hablando. Si leemos el verso 13 y el versículo 14 del capítulo 12, dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hasta ahí. Entonces Jesús está hablando de cosas eternas y de repente alguien lo interrumpe y dice: maestro. A lo mejor Jesús estaba pensando: no, pues me va a hacer una pregunta. Bueno, no, el Señor sabía todas las cosas, ¿no? Pero a lo mejor alguien que estaba ahí a un lado pensaba: no, pues a lo mejor le va a hacer una pregunta profundamente espiritual. Pero no, este hombre lo interrumpe para hacerle una pregunta que no tiene, una petición que no tiene nada que ver con lo que Jesús está hablando. Le dice: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús en el verso 14 le responde: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y podemos pensar, ¿por qué este hombre se acerca a Jesús y le hace esta petición? ¿Por qué creía que Jesús podía tomar la decisión de a quién le tocaba qué en una herencia? La razón podría ser porque en aquellos tiempos los rabinos, los intérpretes de la ley, los que conocían de memoria la Torá, son aquellos que se encargaban incluso de impartir justicia en algún pleito. ¿Por qué? Porque según tenían el conocimiento para hacerlo. Y este hombre sabía que a Jesús lo llamaban maestro y él lo llamó maestro. Y entonces, como maestro es rabí, y como a los rabís de ese tiempo se les acercaban para que ellos solucionaran problemas, él dijo: Jesús me va a solucionar mi problema. Y se acerca y le dice: Maestro, ayúdame, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él era probablemente el hermano menor de a lo mejor solo 2 hermanos. En Deuteronomio 21 del 15 al 17, no es necesario que vayamos ahí, pero era una parte de la ley donde establecía cómo se tenía que repartir la herencia que dejaba pues, el papá a los hijos. Y en esa parte en Deuteronomio podemos ver que era una ley, era un estatuto que el primogénito tuviera el doble de sus demás hermanos. Y era probable que el que se estaba quejando fuera el hermano menor y que su hermano mayor no estuviera dispuesto, no quería repartir con él la herencia. Había ahí un problema familiar. Y podemos pensar que la incomodidad de este hombre era un sentimiento justo, pues estaba peleando por algo justo, correcto. No estaba pecando, no estaba
incitando a alguien a desobedecer la ley. Al contrario, quería que Jesús impartiera justicia. Sin embargo, después de escuchar a Jesús, porque este hombre estaba en la multitud y seguramente estaba escuchando a Jesús durante mucho tiempo, a pesar de haber escuchado a Jesús, su corazón estaba anclado en las cosas materiales. Su corazón no estaba pensando en lo eterno, sus ojos no estaban puestos en lo invisible. Su corazón y sus ojos estaban puestos en lo material. Él quería la herencia, él quería el dinero, él quería los bienes. Él le llama maestro, pero solo por conveniencia, porque quería que resolviera su problema. Probablemente había escuchado a otras personas que también le habían hecho peticiones a Jesús y que Jesús había respondido sus peticiones y que el maestro había respondido con su favor, ayudándoles. Y este hombre, al ver que sus esfuerzos para que su hermano compartiera la herencia habían fracasado, al ver que sus esfuerzos habían fracasado, se acerca con Jesús para que Jesús lo ayude. Y esto es algo que también nos enseña algo a nosotros, porque podemos estar aquí escuchando durante mucho tiempo verdades espirituales, cosas que nos guían a poner nuestra mirada en lo eterno, en las cosas de Dios, y puede que nuestro corazón aún esté anclado en las cosas de esta tierra. Puede ser que a pesar de escuchar las enseñanzas, a pesar de escuchar los domingos y los miércoles la palabra de Dios, puede ser que nuestro corazón aún esté distraído y buscando las cosas de esta tierra. A lo mejor con peticiones justas, no, es que yo necesito esforzarme y trabajar mucho, yo necesito hacer cosas por mi familia, por mis hijos. Sí, son peticiones justas, pero también hay que poner nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas eternas y no dejar que esas cosas materiales y esas cosas temporales dominen nuestro corazón. Este hombre estaba distraído, no estaba atendiendo a lo eterno. Y debemos cuidar que nosotros no estemos distraídos, que nosotros estemos atendiendo a las cosas eternas. Porque puede ser que las cosas temporales, los problemas de la vida nos desvíen del propósito de Dios, desvíen nuestra mirada y nos alejen de la vida de Dios. Este hombre peleaba por una herencia temporal, una herencia que se iba a acabar, unos bienes que se van a hacer polvo, seguramente ahorita ya no existen. Pero ¿cuántos saben que nuestra herencia está en los cielos? Nuestra herencia está en los cielos, nuestra herencia eterna está en los cielos. Y entonces el Señor Jesús, a él pues nadie lo toma por sorpresa. Después de escuchar la petición de este hombre y de decirle, mira, yo no soy juez entre tú y tu hermano, yo no lo soy. Y entonces le dice a las personas que están a un lado de él, que lo están escuchando, y también al que le hizo esta petición, en el verso 15 les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una verdad muy, muy fuerte, muy profunda también. El Señor les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesús va a la raíz del problema que se está presentando. En lugar de porque él bien pudo haber recordado este pasaje de Deuteronomio y decirle, no, pues si sabes que tú tienes la razón, voy a ir a hablar con tu hermano y a recordarle, mira, aquí en Deuteronomio dice que tú tienes que ser buen hermano y darle a tu hermano, a tu hermano lo que le corresponde, no seas gandalla, ¿no? Pero no, el Señor Jesús
no resolvió el problema que era material. Él enfocó su atención hacia el problema espiritual y le dijo a los que lo escuchaban y al que le hizo esta petición: mirad y guardaos. Y la palabra mirad, del griego jorao, significa discernir, significa darse cuenta, significa poner atención. La palabra guardaos significa vigilar, significa estar alerta, significa custodiar. Y les está diciendo: pongan atención, dense cuenta, abran sus ojos y vigilen, hagan guardia, pónganse alerta. ¿De qué? Y continúa diciendo: de toda ¿qué? Avaricia. Y la palabra avaricia significa, en un diccionario, es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, objetos o posiciones, buscar una posición social, con la intención de atesorarlo para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. No es malo querer tener dinero, no es malo querer tener bienes. El problema es cuando eso domina tu cabeza y tu corazón, cuando hay un deseo desordenado para tener bienes, para tener dinero, para tener cosas, para tener una posición. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús a los que lo escuchaban. Cuida tu corazón, ponte atento, ponte alerta de que las cosas de la vida y de las cosas que te pasen no desvíen tu corazón de lo eterno, de tal manera que te afanes, de tal manera que busques desordenadamente tener bienes, tener cosas. Y continúa diciendo, Jesús toma la solicitud, la petición de este hombre que habló en medio de la multitud para retomar el tema principal del cual estaba hablando. El Señor Jesús era una persona completamente sabia y tan inteligente, ¿no? Agarra esta petición que le viene de este hombre y lo vuelve una enseñanza, y lo vuelve una parábola que ahorita vamos a ver. Y continúa diciendo en el verso 15: y les dijo, en el verso 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y luego interviene el Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola parecía que no estuviera programada porque la dijo a causa de una petición de un hombre, ¿no? Parecía que no la tenía como en su sermón el Señor, pero el Señor, completamente lleno de sabiduría y de inteligencia, tomó esta petición, como les comento, y la volvió una enseñanza muy profunda. ¿Qué podemos ver en esta parábola? Este hombre había tenido un año muy bueno. Dice que tenía una heredad que había producido mucho. Él de por sí era rico, pero tenía una
parcela, un campo, un terreno que había producido mucho. Hasta ahí pues todo es normal, era el esfuerzo, lo producido era esfuerzo de su trabajo, no hay nada malo en ello. Sin embargo, lo que continúa muestra lo errado que estaba en su corazón. En el verso 17 dice: y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Este hombre, al verse en esta situación de prosperidad, habla consigo mismo y no habla con Dios. Él empieza a reflexionar, a cavilar en su mente, empieza a pensar, empieza a decir qué cosa voy a hacer, y sigue reflexionando toda la parábola consigo mismo. Pero él nunca tomó en cuenta a Dios. Él no se detuvo a orar. Él nunca pensó en preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hago con esto que tengo? ¿Qué hago con esta abundancia que tuve? ¿Qué hago con la bendición que tú me has dado? Este hombre no se detuvo a pensar. No se detuvo a pensar que Dios lo bendice para bendecir a otros. No se detuvo a pensar: bueno, de aquí voy a sacar mi diezmo. No, bueno, de aquí voy a ofrendar. No, este hombre se olvidó de Dios por completo. Y esto nos hace también pensar o reflexionar en cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos bendice con algo, ¿no? Cuando Dios a lo mejor en el bono de fin de año nos toca un buen bono, o cuando llega una bendición que no esperábamos, o cuando alguien nos bendice también. ¿Qué hacemos cuando recibimos una bendición que no esperábamos? ¿Le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué hago con esto? ¿O decimos: vénganos tu reino? Reflexionamos, nos ponemos a meditar: Señor, ¿qué hago con esto? Este hombre rico pensó para sí mismo, reflexionaba para sí mismo, no tomaba en cuenta a nadie. El Salmo 10, verso 4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando nosotros no pensamos en Dios para tomar una decisión, para actuar de cierta forma, para saber qué hacer, eso no es algo bueno. No es algo bueno no tomar en cuenta a Dios. Al contrario, es algo malo. Porque puede que las consecuencias de nuestras decisiones nos afecten demasiado y las pudimos haber evitado si buscábamos el consejo de Dios. 2 versos más adelante, en el versículo 6, dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y así pensaba este hombre. Y cuán importante es hablar con Dios ante cualquier situación que vivamos. Es de suma importancia tener esta comunión con Dios, tener esta relación viva con Dios, porque eso demuestra nuestra dependencia de Dios. Cuando no hablamos con Dios para tomar una decisión, le estamos diciendo a Dios: Señor, no te necesito. Yo soy suficiente para hacer esto. Yo soy suficiente para tomar esta decisión. No necesito que me digas qué hacer. Y eso está mal, eso es incorrecto. Eso es algo que a Dios no le agrada. Y no solo con las cosas que son pues como una bendición no esperada, ¿no? Puede ser también en cosas que nos causan frustración o molestias o exigen de nuestra parte una respuesta. Pero a veces nos enfrascamos en nuestros pensamientos, nos enfrascamos en nosotros mismos y no buscamos la respuesta y el consejo de Dios. No basta con solo reflexionar y darle vueltas al asunto.
Mientras no vayamos, muchas veces pasa que mientras no vamos a Dios y lo ponemos en sus manos, no encontramos descanso ni paz. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, que hay cosas que están en mi pensamiento que digo, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo resuelvo esto? Y a veces tomo una decisión, pero me espero y hasta que no, voy a ponerlo en manos de Dios. Antes de tomar cualquier decisión, antes de responder en mi humanidad o en mi sabiduría, buscar el consejo de Dios y buscar el apoyo de Dios, ¿no? Y solo así encontramos descanso y paz. Continuando con la parábola, en el verso siguiente, en el verso 18, menciona este hombre rico, después de reflexionar para sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Escuchaba a un predicador que decía, la pregunta no es incorrecta, la pregunta es una pregunta correcta. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero se lo hizo a la persona equivocada, se lo hizo a sí mismo en lugar de preguntarle a Dios. Y se responde a sí mismo en el verso 18 y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Míos, míos, míos. Son como los niños chiquitos, ¿no? No sé si han visto niños chiquitos que dicen, no, mío. Mi hija ya empieza a decir eso, mío. Y no lo quiere soltar y no quiere que nadie lo agarre. Podemos ahí ver varias veces que dice mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Dada la abundancia de frutos que tuvo este hombre, no sabía qué hacer con ellos y en lugar de pensar en compartirlos, piensa de manera egoísta y decide derribar el lugar donde guarda sus granos para hacerlos más grandes. Tenía abundancia de bienes para muchos años, pero jamás pensó en su prójimo, jamás pensó en los necesitados, jamás pensó en alguien que no fuera él mismo. Él pensó en acaparar y acaparar en exceso. Este hombre tenía un corazón profundamente egoísta. Y no es necesario que seamos ricos para ser egoístas. Podemos a lo mejor no ser muy ricos, pero aún así ser egoístas. El egoísmo lo define el diccionario como un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse de los demás. Otra vez, es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin poner atención a los demás. Cuán peligroso es no cuidarse de la avaricia, como decía Jesús al principio de esta parábola. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia conduce al egoísmo. Son primas hermanas. Es peligroso no cuidarse de la avaricia. Jesús lo menciona al principio de la parábola. Dios quiere que nosotros no solo pensemos en nosotros mismos, sino también pensemos en la familia de la fe y en las demás personas. En Filipenses 2:3, la Nueva Versión Internacional dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este hombre hizo todo por egoísmo y por vanidad, nunca consideró a alguien más. Primera de Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro.
Y Jesús estaba llegando en este punto de la parábola a un momento importante, a un momento clave. ¿Recuerdan la enseñanza del sembrador que nos compartió el hermano Memo? En Mateo 13:22, una referencia a la parábola del sembrador, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Jesús quería que las personas se dieran cuenta que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas en el cual vivía este hombre, tanto el hombre de la parábola como el hombre que le hizo esta petición, él quería que guardaran su corazón de la avaricia y que se dieran cuenta que las riquezas son un engaño y que el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Y la palabra ahogar significa oprimir o no dar lugar o que no haya espacio. Es como cuando hay varios sentados en una sala y llega alguien más y lo empuja y se sale de la sala. Ya no hay espacio para alguien más, ya no hay espacio para la palabra. ¿Por qué? Porque estás afanado con las riquezas, porque las riquezas te están engañando. No hay espacio para la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, porque estás afanado pensando en otras cosas. Y eso hace que la palabra sea infructuosa en tu vida. No porque la palabra de Dios no produzca fruto, sino porque uno mismo no le da espacio a la palabra para producir fruto. Y entonces Jesús quiere que puedan entender el engaño de las riquezas. Hay mucho peligro, hay un gran peligro en poner nuestra confianza en las riquezas. El peligro de ser engañados. Y las riquezas nos pueden hacer creer mentiras. Nos pueden engañar y hacer pensar que no necesitamos a Dios. No necesito a Dios porque tengo dinero. Ese es el pensamiento de muchas personas que tienen riquezas. Son ateos. ¿Por qué? Porque pues no necesito a Dios, yo tengo dinero. Tengo mis yates, tengo mis carros, tengo mis cuentas bancarias, no necesito a Dios. Pero no se dan cuenta que eso se va a hacer polvo un día. Y su alma, que es eterna, ¿dónde va a estar? En 1 Timoteo 6:9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor ¿al qué? Al dinero. Y no necesitamos ser ricos para amar el dinero. Puede ser que no tengamos dinero, pero estamos afanados por tener dinero. Alguien decía que el dinero es un mal amo, pero es un buen siervo. Y que el dinero hay que tenerlo en la cartera y no en el corazón. La traducción lenguaje actual lo menciona así: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidarán de obedecer a Dios y acabarán por tener muchos problemas y sufrimientos. Una advertencia que Dios nos hace de no poner nuestra mirada, nuestro corazón
en el dinero. ¿De qué otra manera nos engañan las riquezas? Nos hace pensar, aunque el alma nos pertenece, como este hombre de la parábola. ¿Se acuerdan que dijo en el verso 19? Dice, y diré a mi alma. Él pensaba, a causa de su comodidad, que todas las cosas que él tenía eran suyas, hasta su alma. Él probablemente era un judío, pues en el contexto de Jesús. Y en Ezequiel 18:4 menciona el Señor, la primera parte: he aquí que todas las almas son mías. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿De quién es tu alma? De Dios. ¿De quién es mi alma? De Dios. Podemos decir, sí, mi alma, pero esa alma le pertenece a Dios. Él nos la dio. ¿O alguien decidió qué día nacer y en qué año y a qué hora y en dónde? ¿Alguien aquí para decirnos cómo le hizo? No. Dios nos dio todo. Y este hombre decía, no, esta alma es mía. Ningún ser humano es dueño de su propia alma. Dios nos la dio y Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Qué más nos hace creer de manera engañosa las riquezas? Que el futuro por delante está asegurado. Como tengo dinero, repósate, come, bebe, regocíjate, como dijo este hombre. Tengo dinero, entonces mis días por delante están asegurados. No pasa nada. De cierta manera, de manera natural, podríamos decir, pues sí, tienes dinero para gastarlo de aquí a 10 años. ¿Quién tiene dinero de aquí para gastar a 10 años? Que me preste, ¿no? Este hombre tenía muchos bienes y él pensaba que sus días por delante iban a ser tranquilos. Pero como dice el refrán, nadie tiene la vida comprada. Nadie. Nadie de aquí sabe si va a amanecer mañana. ¿O alguien lo sabe? Nadie. Absolutamente nadie. No importa si tienes mucho dinero o no tienes ni un peso en la bolsa. Nadie puede asegurar que va a despertar mañana. En Santiago, si me acompañan ahí, Santiago 4:13 al 16. Dice en la versión lenguaje actual, si gustan nada más acompañarme con su vista o también estará proyectado, dice: escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Este hombre de la parábola se creía dueño del futuro. Creía, no, tienes bienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, échate en la hamaca. Es también una enseñanza que nos da Dios. El poner todas las cosas en sus manos. Si Dios quiere, mañana voy a despertar. A veces se hace una frase muy trillada, muy común, ¿no? Mañana nos vemos si Dios quiere. Y ya la decimos como por costumbre, pero es bien cierta y es bien real y debemos ser conscientes de eso, ¿no? Y después continuando con la parábola, después de la reflexión que este hombre hace y la conversación que tiene consigo mismo,
Dios interviene, Dios habla, Dios le habla y le dice, la primera palabra que le dice es necio. No le dice, hijo mío, hijito mío, fíjate que no, le dice necio. Y qué fuerte que lo primero que escuche de Dios sea decirle necio. Que Dios no le hable con otras palabras, ¿no? Con más suavidad. Y siguiendo la idea de Jesús del principio de cuidarse de la avaricia, podemos ver que la avaricia produce egoísmo y el egoísmo genera necedad. Y esta palabra necio, del griego afrón, es una palabra compuesta. La palabra a es sin y frón es frente o mente. Y significa sin sentido, ignorante, egoísta, imprudente, tonto, estúpido. ¿Se imaginan a Dios diciéndole estas palabras a una persona? Suena muy fuerte, muy fuerte. Le dice necio, ignorante, egoísta. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? La palabra la palabra necio, el diccionario lo define como una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. ¿Y en qué estaba equivocado este hombre? Este hombre no tomaba en cuenta a Dios, no le importaba a su prójimo, era un hombre egoísta, era un hombre engañado por las riquezas y no se daba cuenta. Por eso Dios lo llama necio. Dios le llama necio porque a pesar de que él pensaba que viviría muchos años, esa misma noche iba a morir. Y todo aquello por lo cual él se esforzó y trabajó, iban a parar a manos de alguien más. No sé si han escuchado, yo creo que sí, la frase de nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Yo por eso no trabajo tanto. Nada. Pues sí, al final de cuentas todo lo que tenemos va a parar a manos de alguien más. La gente busca pues hacer sus testamentos y que paren a manos de sus hijos, ¿no? Pero igual ni van a saber, a lo mejor sus hijos se casan con alguien que es muy, pues un patán, no sé, y le roba pues los terrenos o las cosas. Y el esfuerzo del padre termina en manos de pues un desconocido, un sinvergüenza, alguien que ni se esfuerza, que ni trabaja, ¿no? No sabemos a manos de quién van a parar las cosas por las cuales trabajamos. Dios le llama necio principalmente porque jamás hizo tesoros para con Dios. En el verso 21 dice, termina la parábola Jesús y le dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios le llama necio porque jamás hizo tesoros para con Dios. Procuró buscar las riquezas terrenales y no las riquezas espirituales. Dios lo llamó necio porque pensaba que el propósito de la vida, ¿se acuerdan cuando Jesús mencionó al principio de la parábola? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y este hombre pensó que el propósito de la vida era acumular riquezas, hacer tesoros para sí mismo y no hacer tesoros para con Dios. Dios quiere que seamos ricos para con Él. Ese es el propósito de la enseñanza que Jesús estaba dando desde el capítulo 11. Lo liga el Señor Jesús de una forma, de otra, de tantas maneras en su sabiduría, pero tiene una misma noción, una misma idea, un mismo propósito. Hay un hilo conductor que le llaman. Dios quiere que nuestra vida dependa de Él, no dependa de las cosas naturales o terrenales. Dios quiere que seamos ricos para con Él.
En Mateo 6, del 19 al 21, en la enseñanza del Sermón del Monte, que incluso es un pasaje paralelo también con unos versículos más adelante en este capítulo 12 de Lucas. Mateo 6, del 19 al 21, dice, creo que la traducción lenguaje actual, no, perdón, si no está ahí en la pantalla, dice: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el moho los dañarán. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. Más bien, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no las dañarán la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ser ricos para con Dios, dentro de sus muchas formas de entenderlo, sería vivir para Dios, haciendo la voluntad de Él, dando frutos que sean gratos al corazón de Dios. Ser ricos para con Dios es tener una relación con Él sincera y que se fortalece con el paso del tiempo. Ser rico para con Dios significa pasar tiempo con Él y con su palabra a fin de conocerlo. Ser rico para con Dios es amarlo a Él más que a nadie por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Dios, Jesús en estos capítulos, en el 11 y en el 12, en toda la enseñanza que Él desarrolla, Él quiere que las personas que lo escuchan pongan su confianza en Dios, que pongan su mirada en lo eterno, como veíamos también en un principio, que pongan su esperanza en Dios y no en las cosas terrenales. Él no quiere que nuestra esperanza sea una cuenta en el banco. Él no quiere que nuestra esperanza sea nuestros bienes, nuestra casa. No, Él quiere que nuestra esperanza en todo momento sea la fe en Él. Nuestra fe en Él, que es la que vence al mundo, dice Primera de Juan. Y yo le invito a que nos pongamos de pie para terminar. Dios quiere que cuidemos nuestro corazón de toda avaricia, que cuidemos nuestro corazón del egoísmo y que no seamos personas necias, ¿no? Que no lleguemos hasta ese punto de que Él nos llame necios. Qué fuerte es que Dios le llame a una persona necia. Él quiere que nuestra confianza completa, total, esté solamente en Él, ¿no? La riqueza ciertamente, o tener dinero no es malo. El Señor jamás condenó a Abraham, que era riquísimo, menciona. Jamás condenó a Job, que también era muy rico. El Señor jamás condenó que alguien tuviera dinero. Pero lo que a Dios no le agrada es que ese sea su propósito en la vida. El dinero es un medio, no es un fin. Y si Dios nos bendice, si Dios te bendice, es para que puedas bendecir a otros. Si Dios me bendice a mí, es para que pueda yo bendecir a otros. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento y poder reflexionar. Amado Señor, en esta noche nos acercamos a tu trono de gracia.
sabiendo que tú nos das descanso, un descanso verdadero, que tú nos das paz, no como la da este mundo. Tú quieres que no vivamos engañados por las riquezas de este siglo. Tú quieres que nuestra confianza no esté en las cosas que vemos, sino en las cosas que no vemos. Señor, si nuestra fe ha sido débil y hemos puesto nuestra confianza en las cosas materiales antes que en ti, te pedimos que tú nos perdones. Ayúdanos a siempre, cuando tengamos una situación que venga a nuestras vidas, que siempre vayamos a ti, Señor. Que no resolvamos las cosas en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, porque podemos equivocarnos, Señor, y tú eres más sabio. Tú siempre serás más sabio, Señor. Y queremos depender de ti, aun cuando en las cosas de la abundancia, cuando nos va bien, cuando tenemos una bendición que no esperamos, que podamos decirte, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Y en las cosas difíciles, cuando se presenten problemas, también podamos decirte, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Que así nuestra confianza se fortalezca al tener una comunión sincera contigo, Señor. No una religiosidad, no una falsa comunión, sino una dependencia constante, día a día. Que nuestra confianza seas tú, Señor. Tú, la roca eterna e inamovible. Tú que levantas al caído, Señor. Tú que eres la fortaleza de los siglos. Tú que eres nuestro Padre amoroso. Que nuestra confianza siempre esté puesta en ti, Señor, a pesar de las dificultades, Señor. Que los afanes de este siglo, Señor, y el engaño de las riquezas no hagan que nuestro corazón no haga espacio para tu palabra. Que nuestra vida siempre busque un lugar para tu palabra, un espacio para ti, Señor. Que no vivamos afanados por las cosas de este mundo, por las cosas materiales. Si es necesario trabajar, si es necesario esforzarse, pero siempre poniendo nuestro corazón en las cosas eternas, donde está nuestro tesoro, Señor. Que nuestra confianza siempre seas tú y siempre esté en ti, Señor, en lo que tú has hecho en la cruz. Ayúdanos a vivir así. Y si en algún momento nuestros pies resbalan, si en algún momento caemos, Señor, levántanos, ayúdanos, vuélvenos a ti. Afirma nuestros pies en la roca que es más alta que nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Dile a Él: mi fuerza, mi castillo, mi esperanza eres tú. Yo confiaré en ti. Dile: ¿para cuándo? Toda mi vida. Oh, oh. Y tú eres mi fuerza, mi fuerza, mi castillo, mi esperanza eres tú. Yo confiaré en ti, hoy y siempre, toda mi vida. Oh, mi fuerza, mi fuerza. Tú eres mi castigo, mi esperanza eres tú. Yo confiaré en ti. Toda mi vida, mi fuerza, mi castillo, mi esperanza eres tú. Yo confiaré en ti, Señor, toda mi vida. Oh, dile: mi fuerza eres tú, mi fuerza, oh, mi castigo, mi esperanza eres tú. Dile a Él: yo confiaré en ti. Toda mi vida, yo confiaré en ti, solamente en ti. Toda mi vida. Yo te invito a que levantes tus manos y le digamos: yo confiaré en ti. Toda mi vida. Toda nuestra vida, Señor, es para ti. Queremos conocerte, queremos entenderte a ti, Señor. Las cosas de este mundo pasan, pero aquel que permanece en ti, el que permanece en tus palabras, este vive para siempre, Señor. Y así nosotros queremos vivir para ti, para conocerte más. Si ese es tu deseo, mi hermano, levanta tus manos un momento más y dile: Señor, yo confío en ti. Tú conoces mis circunstancias, tú conoces mis necesidades, no eres ajeno a ellas. Pero aún en medio de la necesidad, tú quieres ver mi confianza en ti. Queremos, Señor, confiar, depositar todo lo que somos en ti. Porque tú mejor que nadie cuidas de nosotros. Tú nos suples lo necesario en el momento necesario. Y tú siempre nos provees todo, Señor. Y tu palabra es la que nos sacia. Tu palabra es la que nos guía. Esa es la lumbrera a nuestro caminar.
y confiamos, Señor, en ti toda nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Le ofrecemos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues seamos ricos, pero en conocimiento del Señor y de su palabra. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una buena noche. Nos vemos en la siguiente reunión. Hermano Fede. Todo bien, gracias, bien. ¿Ustedes? Qué bueno.